presencia a través de este medio de comunicación, sabiendo, Padre amado, que cuando colocamos en honor, en gloria, en el centro de nuestras vidas tu divino nombre y tu preciosa presencia, estás en medio de nosotros. Muchas gracias por la administración que a través de tu palabra y por tu espíritu hemos de recibir en esta noche, Señor, y con quietud, con reverencia, en quietud y en reposo, como dice Isaías, podamos encontrar en ella uno más de los elementos que has venido añadiendo a nuestra vida para llegar a ser como nuestro mismo precioso Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por la vida de mi hermana Gracielita, por César, las decisiones que habrá de tomar. Bendigo la vida de Iván Ricardo, sus hijas, su esposa. Gracias por Marlencita, por todo lo que hace, por darnos esa hermosa hija que ayer estuvo cumpliendo años, a quien bendecimos. Gracias por mi hermana Clelita, su restauración, Señor. Gracias también por mi hermana Elba y la familia Pinto. Dios, que sigan tomando tu mano, Señor, como el ancla más segura en la cual podemos estar confiados. Por mi hermana Irma, por su hija, Señor Astrid, por todo el proceso, Dios, por la claridad del camino en el que tú les estás hablando y mostrando, Dios. Tú eres quien va delante de ellos, Señor, abriendo caminos y despejando sus fronteras, Padre. Te adoramos y bendecimos, Señor. Oramos por Misión Cristiana Colombiana, los que habrán de venir, los que estarán por llegar, los que no podrán conectarse, Señor, a todos ellos les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En el capítulo 5, el rey Salomón, quien escribe esta preciosa contexto, yo diría, filosófico, humano, una revelación de qué es el hombre sin Dios, de todo lo que lucha y todo lo que acontece sin tener en cuenta a Dios. Necesitamos observar algo muy claro antes de entrar en estos 7 preciosos versículos, que al observar el poder de Dios en la liberación del pueblo de Israel, justamente allí al salir de Egipto, llevarlos al desierto, el concepto era que dejaran salir al pueblo porque Dios quería que fuera este pueblo a servirle, a adorarle, la justa adoración al Señor. Yanecita, buenas noches. Eclesiastés 5. Muy buenas noches, pastor, y para todos. Amén. Acá corriendo. Ok, Eclesiastés 5. El pueblo de Israel, al salir de la esclavitud de Egipto, el concepto era que el pueblo iba al desierto a adorar y a servir al Señor. El servicio es adoración. Uno a lo que sirve es a lo que está adorando. Y lo que se adora, pues a eso se sirve. Dice, ahora ellos están en el monte Sinaí. ¿Se acuerdan de ese contexto tan precioso? En Éxodo, en el capítulo número 19, el verso 16 dice que aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¡Qué cuadro tan conmovedor y a la vez tan extraordinario! Lo que nos revela la palabra. Mire que en Éxodo 20, un capitulito más adelante, el verso número 18 dice que todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Oiga, qué reverencia, qué cuadro conmovedor, extraordinario de por qué Dios los había sacado, entre otras cosas, de la esclavitud a servir y adorar en el desierto al Dios eterno y poderoso.
Dios ha sido bueno con el pueblo de Israel. Los había rescatado de la esclavitud de Egipto. Y a través de muchas señales, como las 10 plagas que sobrevinieron sobre Egipto, los liberó en el desierto, los sustentó, la nube de día los cubría del inclemente sol y la columna de fuego los calentaba en aquellas largas y frías noches. Alguien dijo que Dios estaba realmente en un compromiso tan importante con este pueblo, que los protegió, los guardó, extendió claramente todo su amor y toda su misericordia. Literalmente ellos estaban aterrados. En este cuadro en el monte Sinaí parecía que la adoración en el antiguo pacto era algo bien solemne. La adoración a Dios es algo solemne y no importa la época, no importan los siglos, no importa absolutamente ningún tiempo, porque la adoración al Señor es absolutamente debida a Él, por lo que Él es, por su nombre y por su grandeza. En el Nuevo Testamento encontramos un cuadro tan hermoso que está en Hebreos. El autor de la carta a los Hebreos, yo digo, es el Espíritu Santo. Como todo el contexto de la Biblia, es el Espíritu Santo. En el capítulo 12 escribe lo siguiente, verso 18, y leo: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar. Escuchen este autor cómo trae a colación aquello que el pueblo de Israel estaba haciendo en el desierto, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Estoy leyendo Hebreos 12, 18. Verso 19 dice: al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Orlandito, muy buenas noches, bendiciones. Estoy en el capítulo número 5 de Eclesiastés. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mira, en otras palabras, lo que los judíos experimentaron en el monte Sinaí no era más que una sombra de la realidad que nosotros experimentamos ahora cuando nos reunimos como iglesia en el día del Señor. Aquello del Antiguo Testamento era tipo, sombra o figura del Cristo bendito y real que habría de venir a habitar entre nosotros. Dice el verso 28 del capítulo 12 de Hebreos: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, como quien dice, si esto les sirve como una muestra, ejemplo y figura de lo que el pueblo de Israel en el monte Sinaí estaban haciendo, y la presencia del Señor tan gloriosa y cómo hablaba de una manera tan audible y tan poderosa con su siervo Moisés, si eso que ellos recibieron, nosotros recibimos ahora, es un reino inconmovible, dice, tengamos gratitud. La gratitud es adoración, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole, oiga, con temor y reverencia. Un agrado, un gozo con temor y reverencia. Parecería como inquietante este asunto de agradándole con temor y con reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Tremendo cuadro, ¿no? Está escrito en el Nuevo Testamento. Al adorarle a Él debemos hacerlo con temor y reverencia, porque Él sigue siendo Dios. Aquel que descendió al monte Sinaí sigue siendo el mismo que descendió a nuestros corazones. Eso es lo que Salomón nos quiere decir en esta noche, mis amados hermanos. Es lo que el Señor, a través de lo que escribió Salomón, nos quiere enseñar para estar en coinonía con su palabra. Leo capítulo número 5, versículo del 1 en adelante del libro de Eclesiastés. Dice así la palabra:
Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no sabe que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Verso 5. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Vaya, lo que escribe el rey Salomón. Es algo precioso, y Salomón nos ha venido enseñando las cosas que él hizo y pretendía encontrar en ellas sentido, ¿no? El sentido en la vida, en los esfuerzos que él realizó, sus trabajos productivos, los placeres, las riquezas, todo el conocimiento que derrochó en el arte, en la construcción, en la arquitectura, y él terminó profundamente frustrado, no porque no lo haya alcanzado, todo lo contrario, fue muy diligente y logró lo que quería, pero al final dijo: vanidad de vanidades, todo es vanidad, es como correr tras el viento. Ahora Salomón nos quiere llevar de la mano al lugar donde menos pensaríamos encontrar ese mismo sentido de frustración que él habla, encontrando en todo lo que había hecho. Hay un lugar en el que también se encuentra ese vacío. Hay un lugar, ¿sabes dónde? En la casa de Dios. Sí, así como lo oímos, en la casa de Dios. Salomón observa a los que están sirviendo en el templo, en los rituales que allí se hacen, en todo lo que allí se lleva a cabo en cada uno de los servicios, y observa que estaban muy lejos de adorarle a Dios, lejos de la adoración. Estaban siendo irreverentes en la casa de Dios y consecuentemente estaban adorándole en vano. De ahí que en el Nuevo Testamento encontramos la palabra que el Señor Jesucristo dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mateo 15:8 dice esto. Ninguna de las cosas que hacemos durante la semana es más importante que el día en que vamos a la casa del Señor para adorarle. Terrible es que vamos el domingo a la iglesia y la evaluación del Señor es: no sirvió de nada, me adoraste en vano, fue un ejercicio inútil, perdiste tu tiempo. ¿Tú te imaginas esa evaluación que hace el Señor cuando vamos a la casa de Dios? Y por eso en versículo 1 dice: cuando fueres a la casa de Dios. ¿Cómo podemos evitar que este sea un tiempo desperdiciado y ofensivo para Dios? Hay una pequeña directriz que está diciendo allí: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, guárdate. Acuérdense cuando Moisés se encuentra con esa zarza ardiendo que no se consumía. La voz que salió de esa zarza ardiendo dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Guarda tu pie. Ojo cómo vas a entrar en la casa del Señor, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Recuerde, para ese momento era un pedazo de tierra en la aridez, pero esa zarza que ardía y no se consumía marcó la diferencia. Ahí estaba la presencia de Dios, y el lugar donde Dios está es un lugar santo, es un lugar apartado del Señor, y es un lugar apartado del Señor para tener comunión con su pueblo,
Ese pedazo de tierra inhóspito no nos habla más que de Dios al descender. Hablaba con Moisés y así cuando vamos a la casa del Señor, Dios desciende para hablar con su pueblo. Eso es precisamente lo que Salomón nos está tratando de dar a conocer, ¿no? Está recordándonos en ese pasaje: ten cuidado cuando te diriges al lugar de la adoración. Piensa en lo que estás a punto de hacer. No se trata de pasar por la casa de un vecino para tener una charla amistosa, pasar un buen tiempo con un amigo. No. Vas a la casa de Dios, al lugar donde el Creador omnipotente se inclina para encontrarse contigo y conmigo y con su pueblo. Por lo tanto, cuida tus pasos, guarda tus pies. La advertencia es para aquellos que acuden semana tras semana en donde el verdadero Dios es adorado, es decir, a nosotros, a la iglesia. No le está hablando absolutamente a nadie diferente. No estamos hablando de una religión falsa, sino del lugar donde el Dios vivo y verdadero desciende para encontrarse con su pueblo. Jesús mismo lo prometió: donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estaría allí con vosotros. ¿Recuerdan que esa es una promesa? Bueno, aquí el Señor nos está diciendo a través de Salomón: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. ¿Te imaginas tú estar en la casa de oración y no estar allí? Que estemos de cuerpo presente pero nuestras mentes en otro lugar. Eso suele suceder cuando estamos inclusive en una reunión familiar o con amigos y de pronto nos desconectamos de la conversación y se nos fue la mente para otro lado. ¿Tú te imaginas las connotaciones de estar en la universidad, el maestro dando allí su charla, su cátedra, y nosotros pensando en los huevitos de la gallina de oro, de cuerpo presente pero nuestra mente lejos? ¿Cuánto más es estar en la casa de Dios, en el lugar donde el Rey del universo desciende para encontrarse con su pueblo y nuestra mente está divagando por todo lugar menos estar allí? Por eso la palabra está diciendo: guarda tu pie y ten mucho cuidado de lo que vas a hacer. Esa es una condición que hoy lamentablemente encontramos dentro del pueblo del Señor y es una gran tragedia. Personas que están en medio de la enseñanza, en medio del templo, en tiempo de adoración, y están texteando, están hablando con otras personas, y no importa que estuvieran texteando, pero es que el asunto de la adoración es cuestión de corazón, es una cuestión allí del interior, de que nosotros vamos a la casa del Señor es a adorarle de corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Ni siquiera en el templo estamos justamente allí de cuerpo, alma y mente presentes y entregados al Señor. Es lo que el rey Salomón está diciendo, ¿no? Es una verdadera tragedia. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: esto te escribo, en primera de Timoteo 3:14, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, dice el Señor, tenga la esperanza, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Pablo le dice: tú ya debes de tener claro cómo debes de conducirte en la casa de Dios. No estás en una reunión social, estás delante del Dios inmenso y creador del universo. Ni aún reuniéndonos cuando nos encontrábamos en pandemia, deberíamos haber tenido esa actitud de estar en pijama y comiendo tamal con chocolate y escuchando al pastor allí en su predicación. Allí también estaba la presencia del Señor, hermano. En una actitud que definitivamente no desdice mucho de la adoración. Con reverencia y adoración desde casa deberíamos haberlo hecho. No es el lugar, digo yo. No es el sitio. Podemos estar en el templo más precioso, con la acústica más hermosa, con la condición, mejor dicho, de todas las condiciones del edificio primorosas, o ser un lugar muy humilde, muy sencillo.
no ser asientos como tan cómodos, no tener la mejor adoración ni las mejores luces, pero es que no se trata del lugar geográfico, no se trata de ese sitio físico, se trata es de Dios, el encuentro es con Dios y Él prometió, yo estaré en el lugar donde dos o más están reunidos en mi nombre y descenderé a donde están ustedes. Eso es lo que dice el Señor y Él lo prometió. Es buena la coinonía. Es buena la presentación, es buena los programas especiales, son buenas todas las preparaciones que en la iglesia realmente tenemos, pero lo más importante de todo, lo que se debe desarrollar en la iglesia es que venimos a tener un encuentro con el Dios vivo y verdadero, a estar con Él que prometió estar allí cuando su pueblo se congregaba para adorarle. Prepárate para venir a la casa de Dios. Es lo que Salomón le está diciendo. Cuando fueres a la casa, guarda tu pie, prepárate. ¿Y cómo yo debo prepararme? Pensaría yo y le preguntaría a Salomón, ¿cómo debo prepararme? Ya me convenció de que debo hacerlo de una manera muy reverente y saber a qué es a lo que voy. Pero en este versículo número 1 dice, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Aquí ya me está diciendo, acércate más para oír. ¿Sabe qué significa oír? Es prestar atención a lo que se dice para ponerlo en práctica. No es solamente oír por oír, es oír para bajarlo al corazón, para meditarlo en la mente y para considerar que definitivamente eso es concluyente y que eso debe ser parte de mi pensamiento y parte de mi estilo de vida. Es lo que está diciendo. Escucha con la intención, con la voluntad, con el deseo de obedecer. Es lo que está diciendo Salomón. No vayas a ese lugar, sino acércate más para oír. El deseo de obedecer es como con ese espíritu que debemos ir a la iglesia cada semana a la presencia de Dios, no como los judíos que al presentar sus sacrificios y rituales, para ellos parecería que le fuera suficiente para obtener la bendición divina. Eso es lo que el Señor dice aquí, el sacrificio de los necios. Muchos animales sacrificados, mucha cantidad de rituales, pero definitivamente eso no tenía nada que ver. No son rituales mecánicos, es escuchar la voz de Dios a través de su palabra predicada. Es lamentable que en el día de hoy la centralidad de la palabra es cada vez menos preponderante para darle un mayor espacio a los creyentes que se expresen, a que den sus testimonios, que den sus números especiales. Y yo no le quito la importancia de ello porque hace parte de la coinonía, hace parte de la comunidad. Pero ¿sabe una cosa? Las palabras de nuestro Dios son mucho más fuertes y mucho más importantes que las palabras nuestras. La autoexpresión se convirtió en algo muy importante en esta época. Nos queremos expresar y queremos que la gente nos escuche. Basta con mirar Facebook para escuchar todo, para leer todo lo que allí cuelgan. Como que todo el mundo tiene el deseo de que sepa el resto del mundo hasta que me estoy comiendo una hamburguesa en McDonald's. Es tan necesario y todo el mundo quiere expresarse y nos queremos expresar y queremos que la gente nos escuche. Por ello las redes sociales y los comentarios que allí se cuelgan, cualquier cosa sin importancia. Y aunque eso no es malo en sí mismo, dice por ahí algún autor, la razón primordial por la que vamos a la casa de Dios es para escuchar la voz de Dios. Lo que Él tiene que decir es infinita, pero infinitamente más importante que nuestras propias opiniones. Está diciendo el Señor que vayamos más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, o sea, toda esa cantidad de cosas, porque no saben que hacen mal. Es mejor la obediencia que tantos sacrificios, decía Primera de Samuel. ¿Se agrada más el Señor en los sacrificios que en obedecerle? Es la obediencia. El versículo número 2 dice aquí, no te des prisa con tu boca, ni de tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Mira la distancia tan abismal en la que nos encontramos con el Señor. Él está en el cielo y nosotros en la tierra. ¿Sabe qué me está diciendo eso? Oye, toma tu lugar, tú eres una criatura, Dios es el creador, Él está arriba, nosotros abajo.
Padre nuestro que estás en los cielos, santifico tu nombre porque tú eres inmenso, eres soberano, eres divino, eres poderoso. No te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabras delante de Dios, porque Dios está en el cielo. Que seamos más diligentes para escuchar y más cautos para hablar. Como decía alguien, nos hacemos esclavos de nuestras palabras, pero nos hacemos amos de nuestro silencio. Hablar es una necesidad, pero escuchar es una virtud. Y esa es la que debemos de cultivar. Porque muchas veces por no escuchar es que no hacemos las cosas correctamente. Hablemos menos y escuchemos más. Es lo que el Sagrado Texto nos quiere decir. Santiago dice, por esto mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Cuando nos reunimos en la casa del Señor debemos ocupar el lugar que nos corresponde como criaturas que somos. Mientras le damos a Dios y a su palabra el lugar que le corresponde, hermano. La razón primordial por la que nos reunimos es para escuchar la palabra de Dios, no para que los demás escuchen la nuestra. En un servicio no se trata de nuestras opiniones, se trata de escuchar a Dios que es sabio, infinitamente sabio, eternamente sabio. Ese versículo de Dios, no te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabras. Hay una diferencia abismal entre Dios y nosotros. Salomón nos lo está recordando, que Dios está en los cielos y nosotros estamos aquí, que nosotros somos infinitamente limitados, pero Dios es infinitamente ilimitado. Isaías lo dice de esta manera, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, dijo Jehová, son sus caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Darle más importancia a nuestras palabras que a las suyas no es otra cosa que necedad. Eso es lo que nos dice el Señor. Verso 3. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Darle más importancia a nuestras palabras que a las suyas no es otra cosa que necedad, dice él. La explicación de este versículo 3 es que así como existe una relación entre el mucho trabajo y el mucho soñar, generalmente uno se va a la cama con el último pensamiento, si es trabajo, trabajo, finanzas, finanzas, de eso va a encontrar justamente el sueño durante todo el supuesto descanso que estamos tratando de tener en nuestro cuerpo físico y en nuestra mente, que todo el día divagó en semejante esfuerzo humano, personal. Está diciendo, es exactamente la misma multitud de las palabras como la voz del necio. Así se explica, es una relación entre la necedad y la cantidad de palabras que se hablan. Dice Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta el pecado. Mas el que refrena sus labios es prudente. Esta es una relación estrecha entre la necedad y el ser verborreicos. Mucha gente que habla y habla y habla. Mira lo que dice el Señor Jesucristo con respecto a estos verborreicos. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Martica, muy buenas noches. Bendiciones, Martica. Dice el Señor en la palabra en Mateo 6:7 que orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. A Dios no le impresionan nuestras palabras, por muy elocuentes, por muy sofisticados que querramos ser. Dios no se impresiona por ello. Lo que sí le agrada a Dios es que vengamos a Él con un corazón contrito y con un corazón humillado. Isaías 66 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono. Ya con eso nos dice todo. Isaías 66:1, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies.
Cuando vamos a la casa del Señor, recordemos algo muy claro. Él está arriba, nosotros abajo. Dice la palabra del Señor: ¿dónde está la casa que habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Eso dice el Señor. Como Santiago lo declara y lo determina: desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibamos con mansedumbre, mira, la palabra de Dios implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, dice, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué nos está diciendo justamente ese versículo? Corazones atentos y oídos despiertos para escuchar a Dios. Pero venga, Salomón tiene otra directriz que nos quiere dar a conocer, y es que nosotros debemos de estar dispuestos a cumplir lo que prometemos. En el versículo número 4 dice: cuando a Dios haces promesas, tremendo. Es que somos a veces tan eufóricos, emotivos, tan sentimentales. En medio de un mover de lágrimas empezamos a prometerle tantas cosas: Señor, yo te serviré hasta el último día de mi vida, Señor, y eso alzamos las manos y hacemos toda una serie de rituales. Pero aquí la palabra está diciendo que cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Uy, lo está diciendo a Dios. En Deuteronomio hay una clara manifestación sobre eso, ¿no? Dice que no hacer votos a Dios o promesas con ligereza, movidos más por las emociones del momento que por un corazón sincero. ¿Recuerdan que Ana hizo un voto? Ella hizo una promesa: si tú me dieres un hijo, te lo consagraré. Ahí nació Samuel, hermoso. Ella le cumplió. Dice en Deuteronomio capítulo 23, verso 21, cuando haces votos a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti, mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. ¿Te das cuenta? Es mejor que cuando prometas a Dios y le hagas promesas, cúmplele. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Recuerda, verso número 5, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Es mucho más fácil hacer una promesa que cumplirla. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a Dios: es la última vez que lo hago, mi Señor, perdóname, yo te prometo que no te vuelvo a fallar nunca más? Cuidado con lo que prometes. Salomón nos está hablando. El verso 6 nos dice: no dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y destruya la obra de tus manos? Oiga lo que está diciendo el rey, cuando está diciendo: no dejes que tu boca te haga pecar, ¿sí? No prometas a la ligera, no te dejes llevar del emocionalismo, de la música y la atmósfera supuestamente espiritual. No te pongas a la ligera a hacer promesas delante del Señor. Dice: ni digas delante del ángel. ¿Qué es el ángel? El mensajero, el pastor. Quizás aquel líder de la iglesia, del templo, que recogía los donativos, las ofrendas, etcétera, etcétera. Dice: no digas delante del ángel que fue ignorancia. Lo que profirieron estos labios, ¿yo cuándo dije eso? Sí, yo lo dije. No, yo no me acuerdo. ¿De verdad? No, increíble. ¿Cómo fui a salir yo con esas? Ay, no, que Dios me perdone, yo no. ¿Qué tal esto? El ángel es el mensajero. Para el contexto se refiere a predicador o encargado del templo que recolectaba las ofrendas que se llevaban al templo. Mira, recordemos los votos realizados en el momento del matrimonio.
en la enfermedad como en la salud, en la riqueza como en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. Eso es un voto. Y humanamente hablando, mire, cómo viene cada día y cada día violándose un voto entre los seres humanos. Pero tú te imaginas hacer una promesa a Dios y no cumplirla. Ahí está el Señor diciéndonos, pilas con eso, porque eso enoja al Señor. Es impresionante. Debemos tener reverencia ante la presencia del Señor. Si logramos entender eso, entonces entenderemos todo lo que este pasaje, el rey Salomón nos quiere estar transmitiendo. No dejes que tu boca te haga pecar. Mire lo pesado de todo ello. En el verso 7, y voy terminando, dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú teme a Dios. En vez de hablar tanto con la intención de querer impresionar a otros, mejor témele a Dios. Esto es lo que quiere decir este versículo. Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades. Hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. En la multitud de palabras no falta el pecado. Dice las muchas palabras, mas tú teme a Dios. Mejor es temerle a Dios que querer impresionar a los otros. Con Dios no se especula. Su palabra es verdad, es veraz. Témele a Dios, pero con la reverencia y la honra que le es debida. Dios es digno de ser temido. Es un temor, como dice, y iniciamos ahí en el capítulo número 12, María Antonia. Ella, gloria a Dios, María Antonia. Hebreos capítulo número 12, el verso 28, nos está diciendo, habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, es una adoración, la gratitud es adoración. Y dice, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Es increíble. Yo creo que en eso hemos pecado absolutamente todos. El que diga que no ha sido irreverente ante un servicio delante del Señor está siendo mentiroso y la verdad no está en nosotros. No podemos hacer mentiroso al Señor. Todos nosotros de una u otra manera hemos sido irreverentes. A todos nosotros en medio de la alabanza, de la adoración, de la predicación de la palabra, de la enseñanza de las Escrituras, se nos ha ido la mente para un lado y para el otro y divagamos por todo y hasta miramos el reloj a ver a qué hora se acaba esto porque tengo muchas cosas que hacer. El punto es que debemos tener algo como muy claro, ¿no? Y no tomar a la ligera ir a la casa de Dios para encontrarnos con Él. Recordemos que Él está en los cielos. El Salmo 115, versículo 3 lo dice, y Él hace todo lo que quiere y todo lo que quiso lo ha hecho. ¿Cómo debemos pensar que debemos acercarnos a la casa de Dios? Mira el Salmo 96 dice, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Oigan, traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. El Salmo 96 me está diciendo en el verso 7 cuál es mi actitud y cómo debo de hacerlo. Cómo debo pensar en su presencia. Decide entre las naciones, verso 10, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. El Salmo 100, usted lo conoce perfectamente, 3 versículos poderosos. ¿Cómo debemos venir a la presencia de Dios? Con gozo y con temor. Parece que, ¿cómo así con gozo y con temor? Aquí me está diciendo que sirvamos a Dios agradándole. Ese agradarle es un gozo que no depende de nosotros, sino de algo inminentemente interno que el Espíritu Santo nos ha dado una convicción. Con gratitud, sirvámosle con temor y reverencia.
Habrán servicios en donde eso parece que hubiera un avivamiento y qué gozo y qué alegría y qué gritería y como es que dicen un grito de júbilo y todos grito de alegría y parecería que eso está muy feliz, pero hasta que no se experimenta el temor de Dios con el cual nosotros deberíamos de tener claro que pecamos delante del Señor y por causa de ese pecado que nos tenía prácticamente destituidos, deberíamos con gozo reverente, pero con temor definitivo, ir a la presencia del Señor para adorarle como es debido. Cumplirle al Señor con lo que le hemos prometido. Aquí justamente es donde entra la parte clave y cumbre de todo esto. Tú y yo hemos pecado en ello. Hemos llegado tarde, hemos llegado a mitad de servicio, hemos llegado con una actitud que no es reverente delante del Señor. Hemos estado en todo menos en el servicio y compenetrados con su enseñanza, con su adoración. Y decimos, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Como le preguntaba el pueblo a Pedro, ¿y ahora qué haremos? Somos definitivamente culpables de la sangre de aquel que derramó su vida en la cruz, en el madero. Nosotros, por nuestra culpa, le llevamos a ese lugar, pues justamente por eso. Es el Señor Jesucristo, el que guardó desde su propio nacimiento reverencia con temor y con temblor ante el Señor. Desde el momento de su nacimiento hasta la cruz y mucho más allá, porque ahora está sentado en gloria en el lugar que le corresponde, con poder y con autoridad. Es el Señor Jesucristo, porque Él es el adorador perfecto, quien le dio toda la adoración al Padre desde su nacimiento, dándole la gloria y la honra que le es debida. Es por eso que Cristo murió en la cruz del Calvario, para perdonar todos nuestros pecados, incluyendo aquellos pecados que cuando vamos a la casa del Señor de manera irreverente hemos cometido. ¿Usted se imagina lo que Salomón está diciendo? Es tan insignificante todo el esfuerzo humano y es tan absolutamente insignificante ir a la iglesia y haber perdido el tiempo y buscar delante del Señor una adoración y algo que nos diga, no sirvió de nada, no estuviste en mi presencia, no guardaste reverencia ante mi presencia. Eso es impresionante, porque es que nos está diciendo que nosotros recibimos un reino inconmovible, algo que no se quita, que no se mueve, y sin embargo vamos a la iglesia con una actitud diferente. Escuche, vamos. Todos. Pero para eso el precioso Señor Jesucristo murió en la cruz, incluyendo todos nuestros pecados cometidos en el acto mismo de la adoración. Él también llevó eso en el acto mismo de la adoración, llevó ese pecado, y Jesucristo sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es nuestro mediador por excelencia. Nuestra adoración imperfecta es recibida por el Padre, por la adoración perfecta hecha por Jesús. Nuestra adoración imperfecta es recibida por el Padre gracias a la adoración perfecta de nuestro precioso Señor Jesucristo, nuestro mediador, aquel que tomó nuestro lugar en la cruz, la que mereceríamos tú y yo. Nuestra adoración imperfecta es recibida por el Padre por la adoración perfecta hecha por Jesús. Cada distracción nuestra cuando estábamos cantando, cuando estábamos escuchando la palabra de Dios, es lavada en la sangre del Señor Jesucristo. Alguien decía que aún las mismas lágrimas, las que derramamos, deberían ser lavadas por la sangre del Señor Jesucristo, porque hay algunas lagrimitas que más bien son como de cocodrilo. Primera de Pedro, capítulo número 2, versículo número 5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, oiga, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Aún las ofrendas que llevamos siendo materiales son un sacrificio espiritual. Y dice aquí, aceptable a Dios, pero ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo.
por medio de Jesucristo, porque esa adoración imperfecta nuestra, Dios la recibe por la adoración perfecta de Cristo en la cruz, de Cristo en su vida, de Cristo en su ejemplo, de Cristo en su entrega total de adoración al Padre. Sacrificios espirituales ya no son corderos, ya no son animales lo que se está ofreciendo, y aún lo material debe ser un sacrificio espiritual en Cristo, en Él. En la práctica significa que podemos acercarnos a Dios con gozo porque no depende de nuestro desempeño, sino por la obra de Cristo en su vida, en su muerte y en su resurrección. Será imperfecta nuestra adoración y reverencia, pero en Cristo, en quien estamos completos, podemos llegar con gratitud, con amor y adoración, sabiendo que Cristo, por lo que hizo por nosotros, es lo que produce en nosotros ese evangelio en el corazón del creyente, que día tras día va teniendo más conciencia de a qué se va a la casa de Dios, a adorarle. Y Señor sigue buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, con reverencia y con gozo. Amén. Hemos fallado. Salomón así nos lo deja ver. Hemos ido con toda una serie de motivaciones tan incorrectas a la iglesia. Hemos ido más para juzgar que para edificar, más para criticar que para autocuestionarnos. Hemos llegado a veces como diciendo un domingo más, cumpliéndole aquí quién sabe a quién o qué tipo de ritual o ceremonia, cuando nos está diciendo el Señor que el encuentro es con Dios, el Dios del universo, el que ha prometido descender a esa reunión, porque hay 2 o 3 que están reunidos en mi nombre y quiero visitarlos y voy a visitarlos, y allí voy a encontrar corazones dispuestos de adoración, porque el Cristo glorioso, que fue el adorador perfecto, los ha habilitado para que día tras día y semana tras semana y culto tras culto podamos encontrar realmente el significado del por qué y para qué vamos al templo, a la casa del Señor. Por eso hay que guardar bien nuestros pies cuando vamos los domingos a adorar a nuestro Dios. Padre, muchas gracias por la palabra que hoy nos diste, que podamos tener, Señor, nosotros que hemos recibido este reino inconmovible, esta exhortación amorosa que viene de parte tuya, Señor. Yo en primera instancia, hay domingos en donde quisiera quedarme más bien en casa, Señor. Hay domingos en donde no quisiera ir a la iglesia, Dios. Tú lo sabes, y aquí lo están escuchando mis hermanos, y sé que ellos también habrán tenido de alguna manera ese mismo sentir en sus corazones. Hemos venido sintiendo a veces que hay otras cosas más importantes que la reunión y el encuentro contigo, mi Señor, y te hemos desplazado de esa comunión contigo. Y es un motivo para reflexionar y para pedirte perdón. Y gracias, mediador eterno. Gracias, Cristo glorioso, porque en tu adoración perfecta podemos encontrar regocijo y deleite en el Señor, sabiendo que nos lleva siempre de menos a más, hasta que nuestra adoración sea como la luz de la aurora, que el día sea perfecto y nos encuentre tal como tú has venido trabajando en nuestras vidas, haciéndonos semejantes al verdadero, puro y glorioso adorador que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien en cada reunión nos visita porque ha sido su promesa, y en ella podemos tener garantía que en esta noche y a través de este medio también nos has visitado. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muchas gracias por este bello tesoro de la palabra y a ustedes por estar aquí compartiendo estas lindas y preciosas cosas de su vida. Hermana Martica viaja para Turquía, es una bendición, la bendecimos, pedimos que el Señor sea llevándola, protegiéndola, guardándola, salvaguardando su salud, su entrar y su salir como es su promesa desde ahora y para siempre, que pueda disfrutar y gozar de este viaje que sus hijos le están regalando para que ella pueda ver el buen favor, la misericordia inmensa
y el amor tan precioso que Dios tiene para con ella, porque toda buena dádiva viene de lo alto. Bendecimos a mi hermano Cecitar, que tome las mejores decisiones en el Señor, Saber esperar en Dios es un concepto difícil que muchas veces no nos agrada ni siquiera escuchar, pero es lo que trae la satisfacción de haber sabido esperar en el tiempo de Dios, que es perfecto. Dios es perfecto y los tiempos que estamos viviendo no son quizás los que quisiéramos estar viviendo, pero son los que Dios ha determinado para que podamos vivirlos a fin de ser formados en Él. Gracias por mi hijito, gracias por mi esposita, gracias por mi hermanita, gracias por mi mamita que hoy está escuchando, por la salud de todos, por el bienestar de todos y porque hoy nos ha dicho que es mejor ir a la casa del Señor a oír su palabra más que hablar y más que a distraernos. Gracias por mi hermana Elvita, por mi hermana Irma, gracias por Yanecita, gracias a todos y que el Señor les bendiga grande y ricamente. Quiero pedirle a mi hermana